óxido o reducción. Uno tiene que oxidarse y el otro reducirse. El que se oxida acá es el etanol. El que se reduce es el permanganato. En este caso el permanganato pasa de más 7. ¿Y dónde está el más 4 acá? ¿Cuál sería? El dióxido de manganeso se reduce, el permanganato de potasio pasa de más 7 a más 4. Ahora vamos con la otra reacción. El color que ustedes ven, el de este le da el dióxido de manganeso. Ese color medio... ¿Vieron el marrón claro? Sí. Bueno, es el responsable del dióxido de manganeso. Pasó de permanganato de potasio a dióxido de manganeso. Se redujo. Ahora en el otro caso, acá se reduce también lo mismo. Tenemos en este caso de más 7 a más 2. Acá instantáneamente, ¿no? Pasa de permanganato de potasio a ¿qué? ¿Cómo se llama el 150? Sulfato de manganeso. Es instantáneo. Y en este caso, esto se reduce. ¿Cuál se oxida? El hierro. Esto podrían hacer ustedes, chicos, no sé si en el examen cómo le evalúan, pero hagan la práctica. Yo creo que va a haber preguntas: ¿cuál se oxida, cuál se reduce? Hagan acá la prueba, o sea, hagan el cálculo. ¿Por qué acá es más 7 y por qué acá es más 2? Hagan esa práctica. Bien. ¿Qué más? ¿Vieron química orgánica o todavía no? Sí. ¿Están practicando? Porque ya se aproxima el examen, ¿no? Sí, pero entramos por la extensión. Bien, acá, el alcohol, un pequeño dato para que vayan practicando. El alcohol es primario. ¿Por qué es primario? Porque el carbono es de tipo primario. ¿Cuándo un carbono es primario? ¿Cuándo es secundario? ¿Cuándo es terciario? ¿Cuándo un carbono es primario? Un primario podría ser uno que está en el extremo. No. ¿Por tipo de láser? ¿Puede ser? Vamos por el metano más sencillo, a ver. Cuando hacen la primera. Bien, este carbono, por ejemplo, este carbono sería ¿de qué tipo? ¿Primario o secundario? ¿Y por qué? Respiraba eso. Este es primario porque está unido a un solo átomo de carbono. Si estaría unido a 2, sería secundario. A 3 sería terciario. Es así. Y si esto, por ejemplo, estarían todos carbono, ¿sería de qué tipo? Cuaternario, exactamente. El etanol es primario porque el carbono primario que está al lado del oxígeno está unido a un solo carbono. Ya lo van a ver ustedes cuando hagan el informe. Busquen la fórmula estructural del etanol. Y el carbono está unido a otro carbono únicamente. Por eso es alcohol primario. Bien, igual vayan practicando porque ya ven que la otra semana ya vieron, no, el martes, ¿no? Ya vieron teoría de compuestos orgánicos. Creo que la última clase es el martes. Así que yo con ustedes me pongo a estudiar porque si no me examen. A ver, ¿qué más les puedo decir de esta parte? Bueno, lo más importante, chicos, acá, que acá hay una oxidación del alcohol. Para que haya una reacción óxido-reducción, una tiene que oxidarse y otra reducirse. Acá se oxida el alcohol primario. ¿A qué se oxida? ¿Este compuesto qué es? ¿Le suena esto o no? Este es un ácido carboxílico. Se oxida de etanol, un alcohol, a un ácido carboxílico. Ese es otro dato más. Anoten, ¿no? Esa oxidación del alcohol primario, de alcohol a ácido carboxílico. Hay una reducción del permanganato de potasio de más 7 a el dióxido de manganeso más 4. Acá hay una oxidación del hierro. Este hierro, el sulfato de hierro, se oxida ¿a qué? ¿A qué compuesto pasa? ¿A sulfato de hierro qué? Bueno, eso le doy para que practiquen ustedes. ¿De cuánto? ¿Pasa de cuánto?
¿Qué carga tiene acá? ¿Qué número de oxidación el hierro tiene acá? Toma. Bueno, practiquen si pueden. Me mató ahí. ¿A qué dijo que es? Acá. ¿La primera? ¿Arriba? Acá hay una oxidación del alcohol primario, o sea, un alcohol se oxida a ácido carboxílico. Son reacciones redox. Se reduce el permanganato a dióxido de manganeso. Acá se reduce el permanganato de potasio a sulfato de manganeso. Aquí se oxida el sulfato de hierro de tanto número de oxidación a este compuesto sulfato de hierro que tiene ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? Ácido carboxílico. ácido carboxílico. Por esto, mira, fíjate. Este es el grupo funcional del COOH, SOH. Estos son el grupo de los alcoholes, esos son de los ácidos carboxílicos, el COOH. Igual ya van a estar repasando porque van a rendir eso seguramente ahora. Nos vemos, Guille. Nos vemos, Miriam. Nos vemos. Pero tiene un nombre específico eso, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tienen que buscar ustedes? Ácido acético. Bien, vamos por la experiencia 5, a ver qué les puedo dar en la experiencia 5. Ya vimos todo. ¿Tienen a mano la guía de lo que tienen que resolver? Pregunten, por ahí tienen duda. Vamos a la experiencia 1, chicos. En el caso del agua, con el cloruro de sodio, fíjense que les pide completar para el soluto, para el primero, si es soluble o no. Vamos repasando en la experiencia 1. ¿El agua con el cloruro de sodio es soluble o no? Sí. Bien. Donde dice solvente, ¿es polar? ¿El solvente es polar? ¿Cuál es en esta mezcla, que es cloruro de sodio y agua, cuál es el solvente y cuál es el soluto? El solvente es el agua y polar. Bien, exactamente, polar. Les pregunta, no les dice nada, tienen que colocar que la constante dieléctrica es alta. Fíjense que ustedes tienen una tabla de constantes dieléctricas, deberían estar en su guía. Fíjense en la tabla chicos, que tienen ustedes en su guía, me habla de la constante dieléctrica. En la guía de laboratorio de hoy, ahí está. Fíjense, ¿qué número tiene el agua? 80. ¿Y el etanol? 24. Muy alta, ¿no? Entonces ahí coloquen, debajo de, cuando pusieron polar, constante dieléctrica alta. ¿El solvente es orgánico o inorgánico? Inorgánico. ¿Por qué es inorgánico? Ahora, ¿cómo diferenciamos un compuesto orgánico de uno inorgánico? Orgánico cuando tiene carbono, puede ser, o... Sí, carbono. Principalmente los compuestos orgánicos tienen carbono. ¿Qué más? Hay dos elementos que tienen... Hidrógeno. Exactamente. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono e hidrógeno. Claro. Claro, pero ¿qué lo diferencia lo orgánico de lo inorgánico? Los orgánicos están formados principalmente por carbono e hidrógeno y pueden tener oxígeno, nitrógeno, azufre, algunos halógenos y algunos metales. Ahora los inorgánicos, ¿cómo sabemos si un compuesto es inorgánico? Los compuestos inorgánicos están formados por combinación de elementos de cualquier tipo de tabla, ya sean metales con no metales, o elementos de transición. O sea, los compuestos inorgánicos, el inorgánico es combinación de cualquier elemento de tabla. Bien. Entonces tenemos en este caso solvente inorgánico, porque no es orgánico, no tiene carbono e hidrógeno principalmente. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. Ahora vamos por el soluto, al lado dice soluto. ¿Qué tipo de soluto tenemos? El cloruro de sodio, ¿qué tipo de soluto es? Cloruro de sodio. ¿Cómo? Claro, el soluto, cloruro de sodio, ¿qué tipo de compuesto es? Una sal. Sí, polar. ¿De qué tipo? Entonces, ¿qué sería un compuesto qué? Iónico. Ahí lo correcto sería colocar sólido iónico, no si es polar o no polar. Eso tengan muy claro para el examen, ¿no? Porque ahí les pueden decir, bueno, una pregunta de que el cloruro de sodio es polar
¿Ustedes saben qué es un sólido iónico? Bueno, no sé cómo fueron las preguntas de laboratorio. ¿Cómo lo vieron ustedes de evaluativa? ¿Fácil? ¿Difícil? No había Más nada. difícil que el parcial. No, más difícil o más fácil. Más fácil. Bueno, entonces no me hagan caso, ustedes simplemente tengan claro que al agua nosotros lo conocemos, es un sólido iónico. Pero no creo que sea pregunta difícil. Pero tengan en cuenta esa salvedad. ¿El soluto es orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico, porque no tenés carbono e hidrógeno. Siempre los compuestos orgánicos tienen que tener carbono e hidrógeno. Si no están esos dos, ya den por hecho que es inorgánico. Ahora vamos por el siguiente, que es agua y aceite mineral. ¿Soluble o insoluble? No. Insoluble, bien. Ahora vamos por el solvente, ¿es polar o no polar? ¿Es el agua? Polar. Polar. ¿Constante dieléctrica alta o baja? Alta. Alta, bien. ¿El solvente orgánico o inorgánico? Va muy rápido. No puedo notar nada. A ver, estamos hablando del agua, ¿no? Que es solvente, con aceite mineral. El solvente es agua. ¿Inorgánico o orgánico? Inorgánico, bien. Vamos por el soluto. ¿Polar o no polar? Aceite mineral. No polar. No polar, ¿por qué razón? Porque es orgánico. Es orgánico. Es una mezcla, anoten, es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular, el aceite mineral. Es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular. Ese no polar es porque tiene fuerza de London, básicamente. Mezcla de es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular. ¿El soluto es orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico, porque es una mezcla de hidrocarburos, hidrógeno, carbono. Vamos por la experiencia 1, parte 2. Tenemos ¿es insoluble o no el etanol con el cloruro de sodio? ¿Soluble o insoluble? Insoluble. Insoluble, bien. Vamos por el solvente polar. ¿El etanol es polar o no polar? No polar. No polar. Bien, yo pregunto por qué. No pregunto por qué. Acá tenemos el etanol. ¿Por qué es no polar? Fíjense que es lo que dice, yo separé el OH. ¿Qué piensan que hay acá? ¿Qué? No, pero esto, yo les pongo los dos pares de electrones ahí. ¿Qué piensan? ¿Es polar o no polar? No polar. ¿Y cómo saben si es algo polar o no? Porque es orgánico. ¿Por qué algo polar o no polar? Por las cargas, la densidad de carga, fíjense que hay una densidad de carga negativa hacia ese grupo y una densidad de carga positiva hacia acá. Por eso es polar, pero específicamente por estos dos pares de electrones. Igual eso repasen, ¿no? Repasen por qué algo es polar y por qué algo no es polar. ¿Por qué? Acá tienen, fíjense, el OH tiene el oxígeno tiene dos pares de electrones libres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene carga negativa o no? Sí. Claro, tiene un exceso de carga negativa acá. O sea, como tenés más negativo acá y acá más positivo. Por esa razón es polar. Es polar. Hay separación de cargas. En realidad eso lo tienen que... Traten de repasarlo, chicos. Entonces el etanol es polar. Exactamente. No es no polar, es polar. El etanol es polar. Es polar. Bien. Eso repasen, chicos. La constante dieléctrica baja. La vimos que era de 20. Vamos por el soluto, sólido iónico, que es cloruro de sodio. Sólido iónico, ¿no? Sí. Compuesto iónico, sólido iónico. ¿Orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico, bien. Vamos por el último. Tenemos aceite y etanol. Aceite mineral y etanol. ¿Insoluble o soluble? Yo creo que eso era polar. O va. Compuesto iónico. Los compuestos iónicos, ¿cuáles son, chicos? A ver, pregunta de vuelta. Cuando ustedes vayan al final van a preguntar cualquier cosa. Sólido iónico, pero polar o no polar. No podemos decir si es polar o no polar. Hablamos de compuesto iónico. Ahí no. Está mal dicho, por eso la profesora me aclaró que
vemos acá que es un compuesto sólido iónico. No podemos decir si es polar o no polar, es un compuesto iónico. Es que ustedes también se van atrás, fíjense que tenemos por un lado los polares, no polares, pero no están los iónicos, o sea, están en otro grupo. O sea, ahí también tienen que ustedes hacer repasos. Ahora, ¿cuál es un compuesto iónico? ¿Cuándo es un compuesto iónico? ¿Se forma con qué? Lo del grupo 1 con lo no metal, bien alejado de la tabla. Es un compuesto iónico. Exactamente. Hay pérdida de electrones, ganancia de electrones. No hay como le llamamos cuando comparten electrones. Exactamente. Tienen que repasar, chicos, eso, ¿no? Bien, vamos entonces con el solvente. ¿De cuál? No, estamos acá en el último, ¿no? Dijimos que es polar, de constante dieléctrica baja. ¿Es orgánico o inorgánico? Orgánico. Bien, orgánico, ¿por qué? Tiene Carbono, hidrógeno, fíjense. Carbono, hidrógeno, principalmente, y un oxígeno. Es un alcohol, entonces está dentro del grupo de los ¿Compuesto orgánico? Bien, vamos por el soluto. ¿El soluto qué sería? ¿Polar o no polar? El aceite mineral. Ya lo vimos anteriormente. Es no polar, mezcla de hidrocarburos y ya lo vimos. Orgánico. Bien. Ahora anoten esto, chicos, para que terminen de cerrar esto. Los disolventes polares, anoten, los disolventes polares con alta constante dieléctrica son capaces de disolver sustancias iónicas. Los disolventes polares con alta constante dieléctrica son capaces de disolver sustancias iónicas. ¿Ya terminaron? Les sigo dictando. Al interactuar el soluto iónico con las moléculas de un disolvente polar de alta constante dieléctrica, se crean fuerzas electrostáticas entre ambos. De alta constante dieléctrica se crean fuerzas electrostáticas entre ambas. Permitiendo la solvatación y disolución. Permitiendo La solvatación y disolución. Bien, con esto ya cerramos la experiencia 1, ¿no? Ahora vamos por la experiencia 2. Nos pregunta cuál es menos denso. En el caso de... ¿Terminaron, chicos, o no? Por si alguien se quedó, termino de repetir. Sí. Vamos ahora. Yo creo que deberían, depende de ustedes, ¿no? Yo que ustedes me concentro en hacer el informe más que... Lo que yo estoy haciendo es dándole guías para que hagan el informe. O sea, si ustedes se concentran en el ABA, creo que no sé si van a lograr eso. Pero en realidad lo deciden ustedes. Yo puedo cortar acá y ustedes terminan. Entonces, siga. No sé, Siga, ustedes. Siga. No, siga. Porque nos falta una parte, no. Vamos a la experiencia 2 entonces. Tenemos aceite de girasol con cloruro de sodio. Nos pregunta cuál es menos denso. ¿Cuál sería menos denso? ¿El aceite de girasol o el cloruro de sodio? Bien, menos denso es el aceite de girasol. Creo que pregunta si es orgánico o inorgánico ahí en la. Orgánico, bien. Ahora nos piden la densidad. La densidad del aceite de girasol, anoten, es 0,923. 923. 0,923 gramos por mililitro. La del cloruro de sodio, la densidad de la solución al 20% es 1,12. La de la solución de cloruro de sodio al 20% es 1,12. También gramos por mililitro. Después de la parafina,
0,88. De la parafina es 0,88, que es el caso que sigue abajo. En ese caso, ¿cuál es menos denso? ¿La parafina o el cloruro de sodio? La parafina es compuesto orgánico. Ahí también anoten este dato. La parafina es una mezcla de alcanos. Es una mezcla de alcanos que tienen entre 18 y 35 átomos de carbono. O sea, son cadenas de carbono que hay entre 18 y 35. Una mezcla de alcanos. ¿Para qué una mezcla de alcanos? Una mezcla de alcanos que tienen. Esas cadenas de alcanos tienen entre 18 y 35 átomos de carbono. Son mezclas de alcanos. Bien, después, bueno, eso sería todo por ahora. Y después tenemos acá abajo en la experiencia 3 el tema de por qué razón el yeso tiene mayor punto de fusión. ¿Por qué razón? ¿Qué tipo de compuesto es el sulfato de sodio? Acá no le agregué. El yeso, ¿dónde estamos? Igual le agrego ya acá el yeso. El yeso, esta es la fórmula molecular, es sulfato de calcio dihidratado. Esta es la fórmula del yeso. Ahora, ustedes observan acá, ¿qué tipo de compuesto sería entonces el yeso? Iónico, es un compuesto iónico. Esto, fíjense que es iónico, que tiene calcio 2 más y el anión sulfato. En ese caso se debe a que tiene enlaces interatómicos. O sea, el punto de fusión elevado es porque tiene enlace iónico interatómico. ¿Puede repetir, profe? Disculpe. Acá, el yeso es el sulfato de calcio dihidratado. Es un compuesto iónico. ¿Por qué tiene alto punto de fusión? Porque tiene enlace iónico interatómico. Y la parafina, como ya dijimos, es un compuesto orgánico no polar y tiene fuerza de Londres. Y después lo demás les queda a ustedes, chicos, porque la experiencia 4 es sencilla. ¿Cuál es el electrolito? ¿La solución azucarada o el sulfato de sodio? El sulfato de sodio. El otro es no electrolito. ¿Cuál es orgánico? ¿Cuál es inorgánico? ¿Cuál es orgánico? ¿El orgánico de la solución azucarada? ¿Orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico. ¿Y el inorgánico? Sulfato Bien. de sodio. Ahí agreguen algo para la solución azucarada, que es un disacárido. ¿Qué? Un disacárido, que también está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. Eso chequenlo cuál es la fórmula de la sacarosa. Es la sacarosa, la solución azucarada. Disacáridos. ¿En dónde la agregamos? Eso es la experiencia 4. Son datos, chicos, para que ustedes anoten y tengan en cuenta cuando hagan el informe. Fundamenten, porque ahí tiene que ver. Un disacárido. La solución azucarada que es sacarosa, un disacárido. Orgánica. Un compuesto orgánico sí, porque tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Ustedes cuando vean en internet cómo es la sacarosa van a ver que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ahora pregunta para ustedes y cerramos. ¿Por qué razón se disuelve la sacarosa en el agua? ¿Por qué ahí tienen ustedes una solución azucarada? ¿Por qué razón se disuelve la sacarosa en el agua? ¿No son polares? No. La sacarosa tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿El agua qué tiene? ¿Qué tiene en común? ¿Qué forman entre ellos? Puente de hidrógeno. Exactamente, puente de hidrógeno. Listo, ahora pueden lavar. ya terminamos de hablar. Bien, lo que no estén lavando, chicos, me entregan el informe, yo les voy recepcionando. ¿Sí? ¿Puede ser que podamos entregar el informe el miércoles? Yo la verdad, Para nosotros generalmente los martes vamos a consulta.